¿Qué ha pasado en los últimos 55 años en Colombia? Nacionalizar el Banco de la República, que a partir de ese momento es patrimonio de todos los colombianos. Pero la Junta Monetaria no estuvo libre de críticas. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez acaba de ganar el... Casi el 100% quedó no a dormir. Eso quedó todo lodo, borró casas. Ofrecemos el... ¡Por la libertad! ¡Por la justicia! ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! Este corte de energía durará solo unos segundos. Fue la baja de Pablo Emilio Escobar Gaviria. A las 4 de la mañana terminó la audiencia contra los exfuncionarios investigados por el carrusel de la contratación en Bogotá. El Banco Cafetero completó hoy su segundo día sin acuerdo a la vista y aunque en algunos puntos de concentración los manifestantes empiezan a hacer de nuevo la esperanza. Continuas reducciones de la pobreza, menor desigualdad y por supuesto lo que le importa a la gente, mejor empleo y mayor Declaró empleo. La propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. En las últimas horas volvieron a presentarse graves disturbios por los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. A este panorama se ha enfrentado el empresariado colombiano durante más de 5 décadas, sorteando con momentos complejos y difíciles, denotando su alta resiliencia y adaptabilidad, pero sobre todo, manteniendo firme su propósito de construir país. En estos más de 50 años, el programa de Alta Gerencia Internacional, que certificó su primera cohorte en 1968, ha sido el aliado de los directivos y líderes de las organizaciones para que puedan actualizar conocimientos, obtener nuevas herramientas y encontrar soluciones oportunas a través de conversaciones de alto nivel entre pares. La universidad estaba en una situación de mucho empuje, el país en general. Como no había existido una facultad de administración propiamente tal en Colombia, los gerentes de buena parte, por no decir de todas las empresas en Colombia, eran principalmente abogados, ingenieros. Vino por parte de la universidad y por iniciativa de otras personas, otros profesores y miembros del consejo de la universidad directivo, de acercarse a los ejecutivos. Entonces decidieron crear el programa de alta gerencia. Y la fotografía que está por acá muestra el momento en que se formalizó la creación de alta gerencia. Y es el momento en que la Universidad de los Andes comienza, ya venía jugando, pero comienza a jugar un gran papel en el manejo del Estado. Fue novedoso porque estaba en ese momento, digamos, muy en boga la necesidad de formar, de que la gerencia se formara mejor. Al comienzo fue la escuela de formación, donde se discutían programas que no eran técnicos como tal, sino eran programas de tipo administrativo, de tipo social y de coyuntura económica. Este programa se hizo como un programa conjunto entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Economía. El decano de Ingeniería era Eduardo Aldana y el decano de Economía era Eduardo Viet. Pero yo tenía la responsabilidad y tenía mucha autonomía en armar el programa. Y entonces empecé a mirar dentro de la universidad cuáles eran los recursos que existían en la universidad. Y empecé a identificar temas y personas claves. Uno de los primeros que identifiqué fue a Jaime Villarreal. Y tenía su práctica profesional como un psicoanalista de altísimo nivel y de gran respetabilidad. Identifiqué a otro personaje clave en el programa de alta gerencia, que fue Fernando Cepeda. Fernando era el secretario general de la universidad en ese momento
Y Fernando es una persona pues muy, en esa época era particularmente dinámico y abierto y con todas sus ideas nuevas y sus conocimientos como científico político. Era abogado, pero se volvió científico político. Era fundamental entender primero el impacto de las empresas en el medio, el impacto del medio sobre las empresas, lo que eso significaba con respecto a los trabajadores, etcétera, y al papel que la empresa desempeñaba en el país, y que no era posible que personas que estaban ocupando cargos gerenciales importantes o iban a ocupar cargos gerenciales aún más importantes por el crecimiento de sus empresas, por el efecto mismo de estos programas de enseñanza, no tuvieran un entendimiento adecuado de la política. La clase dirigente bogotana empresarial pasó por el programa. Eso ha sido, o sea, los primeros niveles pasaron, muchos de los primeros niveles por el programa. Yo recuerdo haber tenido estudiante a Rodrigo Navia Escobar. Rodrigo había sido rector de esta universidad, había sido gobernador del Valle. Y sin embargo sentaba ahí, leía, hacía las tareas, toda esa vaina. En esas primeras promociones estuvo Pedro Gómez. Pedro estaba empezando con todo su éxito como gran constructor y haciendo en ese momento, estaba en plena construcción de Unicentro. El otro era Carlos Pacheco, su rival. Porque Carlos Pacheco con Colpatria y construcción también tremendamente en ese momento. Emilio Pisano, que era de la compañía de arquitectos Pisano, y su señora fue también miembro de ese grupo de esposas que invitamos. Había que imaginarse uno dentro de 15 años en dónde estaría respecto al resto de gente, físicamente, en una cola. Y en ese programa el tipo sobresalió desde el comienzo. Que muchos de esos viejos importantes que participaban decían, este muchacho, ¿por qué está acá? ¿No? Tenía claridad de que iba a ser el líder de todos ellos. Se llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento. Programas que yo participé, gente que, digamos, en las regiones está muy bien ubicada en la alta gerencia. Muchos de ellos presidentes de empresas, gerentes, etc. Y el hecho de que lo recibieran muy bien quería decir que estaba teniendo en ellos un significado. Nosotros fuimos a las regiones en convenio con entidades de las regiones. Por ejemplo, fuimos a Antioquia de manos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Fuimos a Bucaramanga primero con la Asociación de Desalumnos. Eso es muy importante en esa expansión regional, las asociaciones de desalumnos. Fuimos con las asociaciones de desalumnos y luego con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El país está cambiando mucho, la apertura económica, etcétera, etcétera. Entonces la universidad muy inteligentemente decidió que el programa se iba para las ciudades. Y en esas ciudades fue un programa decisivo para el desarrollo de las ciudades. Fuimos a hacer el programa en Pereira, en Cartagena, en Ibagué. La necesidad de aprender a trabajar en equipo, aprender a relacionarse positivamente con los demás, es algo fundamental. Eso es crear equipo. Lo que nosotros hicimos es precisamente ese énfasis en la relación interpersonal, constructiva. Yo diría que eso es, y para los ejecutivos pues también, ¿no? De entender que no, son procesos que no son fáciles, pero algo de eso fue lo que logramos hacer en alta gerencia. Hoy en día tenemos que generar programas que reconozcan que vivimos en un mundo signado por una alta incertidumbre, que está por la crisis ambiental, que está por el cambio tecnológico. El futuro está marcado por el presente y por el pasado. Por eso digo yo, la Universidad de los Andes, el programa tiene 56 años, es aprender de esa vaina. Un empresario tiene que estar consciente del impacto de la inteligencia artificial en su negocio, del impacto de la globalización en su negocio, del impacto de la confrontación China-Estados Unidos en su negocio. Porque lo que hace la universidad es eso, es darle categoría intelectual
¿no? Y análisis intelectual a problemas que todos estamos viviendo, pero como que no terminamos de entenderlos bien. Es eso, ese es nuestro oficio. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.